Los primeros creyentes habitaron bajo la presencia directa de nuestro Dios, donde no había pecado. Por ende, no había necesidad de presentar sacrificios. Solo Dios les exigía una cosa: obediencia. Como eso no ocurrió, Adán y Eva fueron expulsados del templo del Edén por haber violado el mandato divino. Siglos más tarde, el profeta Moisés construye el tabernáculo, donde el pueblo podía tener relación con Dios únicamente por medio de sacrificios hechos por los sacerdotes. En el siglo X antes de Cristo es construido el majestuoso templo de Salomón, en donde el sistema sacrificial levítico sigue vigente, pero allí puede también el pueblo estar presente para ser enseñados en la ley mosaica y poder elevar todos como pueblo oraciones al Dios del pacto. Como bien sabemos, el templo de Salomón es profanado, es quemado por los babilonios y pasan muchos años para que el templo sea nuevamente construido por manos de Nehemías y Zorobabel. Esta casa de Dios, mis hermanos, es profanada y es destruida por el imperio griego. Y es hasta el tiempo de Herodes, el impío Herodes, pero en la providencia de Dios, él reedifica y amplía el templo para los judíos, para que allí el pueblo judío siga teniendo comunión con el Dios del pacto. Nuevamente, ¿cómo se tiene esa comunión? Por medio de oraciones y sacrificios. Porque la vida, mi hermano y mi hermana y querido amigo que está presente, la vida del pueblo judío giraba alrededor del templo. El templo era la evidencia de que Dios aún los estaba mirando con misericordia. El templo, la casa, el santuario era la manifestación del favor misericordioso de Dios para con su pueblo. Los sacerdotes del templo, mis hermanos y mis hermanas, son los comisionados por Dios para administrar adecuadamente los asuntos espirituales de y para el pueblo. Los profetas desde tiempos antiguos venían denunciando la infidelidad de estos ministros de Dios. Cada rey que hubo después de Salomón debía y tenían que promover la devoción a Dios por medio del templo. Pero fueron muy pocos los monarcas que cumplieron este mandato. Por lo tanto, mis hermanos y mis amigos, nuestro supremo rey, profeta y sacerdote va a corregir con vehemencia la profanación, el sacrilegio y la prevaricación que los ministros del templo han permitido por muchos, pero muchos años, mis hermanos. Jesús, nuestro Rey Mesías, da comienzo a su última semana de vida en la tierra. Va a estar marcado por alabanzas de la multitud que gritan ¡Hosana al Hijo de David! Y también nos va a llevar hasta su majestuosa ascensión al trono de Dios. En consecuencia, mis hermanos, consideremos nuestro texto de esta tarde bajo el título El celo
y poder de nuestro rey. El celo y poder de nuestro rey. Aprenderemos que el rey exige, el rey manda, nuestro rey pide. Mi hermano y mi hermana, querido miembro de la iglesia, santidad en su casa. Nuestro rey pide, exige y demanda santidad en su casa, porque Él es santo. Y sus ministros y siervos debemos exhibir con suma piedad el andar en su casa. O de lo contrario, mi hermano y mi hermana, usted y yo recibiremos su indignación. Comencemos, por favor, mi hermano y mi hermana, nuestro primer punto, el celo del rey. Por favor, mire el versículo 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. El celo del rey. Versículo 12 y 13. Quiero que, antes de que lo leamos, puedan ustedes, mis hermanos, pensar en la respuesta de esta pregunta, y espero que la respuesta sea amplia. Entre más amplia, va a ser más provechoso para usted y para mí. ¿Qué hechos de los que usted hace le indignan a nuestro santo Dios? ¿Qué acciones suyas y mías son desagradables ante nuestro sacrosanto Jesús? Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Antes, mis hermanos, de adentrarnos en la solemne indignación de nuestro Rey Jesús, consideremos qué representa el templo para el judío promedio. Dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Qué momento, mi hermano y mi hermana, tan singular, relevante y preponderante? Nuestro Rey Mesías viene de nuevo a Jerusalén. Y es la última vez que va a venir, porque luego va a ir a la cruz. Nuestro Rey Mesías viene de nuevo a Jerusalén, a la casa de su Padre. Viene a su hogar, al lugar más santo, solemne y único sobre la tierra, porque es el templo, es la casa de Dios, donde está la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Es el templo donde se adora a Dios por medio de ofrendas. Y cuando miramos Levítico, hay ofrendas vegetales, hay ofrendas de sacrificios de animales, hay diezmos de granos y hay ofrendas de dinero. Nuevamente, versículo 12, primera parte. Y entró Jesús en el templo de Dios. Seguramente, mi hermano, nuestro amado Rey subía a la casa de su Padre una vez al año a celebrar el día de la expiación. Los evangelios nos dicen que a los 12 años él se perdió, pero no se había perdido. Estaba estudiando, estaba meditando, estaba aprendiendo. Entonces podemos decir que nuestro amado Rey venía cada año a la casa de su Padre, donde estaba la casa de Dios, el templo. Recordémoslo, es el centro religioso de toda la nación hebrea. Esta casa
representa el favor de Jehová para con todo el pueblo de Israel. El templo, mi hermano y mi hermana, era la manifestación más clara de la fidelidad de Dios, del Dios del pacto con su nación. El templo, mi hermano y mi hermana, es lo más sagrado para el israelita. Piense, ¿cuánto más para Jesús? ¿Cuánto más para Jesús, el Hijo de Dios? Nuevamente, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Nuestro Rey, desde su niñez, cumplía el propósito principal del templo. Propósito que lo vemos desde el Antiguo Testamento. Salomón desde siglos pasados había dado la instrucción clara. Por favor, acompáñenme, Primera de Reyes 8, 28 y 30. Primera de Reyes 8, 28 y 30. Salomón desde siglos pasados había dado la instrucción clara para todo hebreo de qué se debía hacer en el templo, qué se debía hacer en la casa de Dios. Primera de Reyes 8, 28. Está Salomón, recordémoslo, en la dedicación del templo a Jehová. Ya culminó y está orando. Con todo, tú atenderás a la oración, le dice Salomón a Dios en la oración. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Escucha y perdona. Ahora por favor vaya más adelante a Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. En el templo se ora. Y en el templo le dice Salomón por medio de la oración que Dios va a perdonar. Y para que Dios nos perdone, el pueblo tiene que presentar algo. Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por lo tanto, todo israelita, mi hermano y mi hermana, tenía claro que el templo de Jerusalén no era de los sacerdotes, no era de los soldados del templo, mucho menos era del Sanedrín. Era de Dios. Y que Dios había mandado que en su templo se ora y se llevan las ofrendas. Ahora sí miremos qué había ocurrido en el versículo 12. Por favor, de nuevo vayamos a Mateo 21, 12. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Pensemos por un momento, mi querido hermano y mi querida hermana. ¿Cuántos años estaría pasando esto en el templo? ¿Cuántos años estaría pasando esto de vender dentro del templo? Si nuestro amado Rey venía cada año a la casa de su padre, ¿cuántos años estaría esto sucediendo, mis hermanos? La corrupción se había propagado mucho. Los sacerdotes, escribas y todo el Sanedrín había dado muchas
concesiones en pro de la avaricia. Les importaba más las riquezas que la prosperidad del alma de cada judío. A los comisionados por Dios de enseñar la ley al pueblo se les había olvidado voluntariamente. ¿Qué era lo más importante en la casa de Dios? Hermanos, meditemos un asunto imprescindible respecto de las ofrendas. Por favor, vaya a Levítico 2. Levítico 2, versículo 1 y 2. Levítico 2, versículo 1 y 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes. Y la traerá a los sacerdotes. Ahora lea el versículo 8, Levítico 2:8. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. ¿Logran ver qué se debía llevar? Siempre las ofrendas se debían traer a Jehová, traer al sacerdote, traer al templo y no comprar. No comprar. Además, las ofrendas tanto de animales como de alimentos, cuando leemos muy bien Levítico, tienen unas características específicas, las cuales los comerciantes pasaban por alto, debido a su codicioso corazón. ¿A ellos qué les interesaba? Vender todo tipo de animales sin importar las exigencias divinas. Y adivinen por qué no ponían problema, porque los sacerdotes no les ponían ningún control. Nuevamente, Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hermano, con razón la indignación de nuestro rey, con razón el desagrado de Jesús fue tal, porque los judíos que compraban sus ofrendas, así como los sacerdotes que arrendaban parte del templo para tal negocio, como los comerciantes, eran igual de negligentes y prevaricadores, teniendo la mayor culpa los perversos rabinos y doctores del Sanedrín. Ellos estaban corrompiendo el sistema de las ofrendas que Dios había establecido para que el pueblo tuviera comunión con Dios. Ellos, mis hermanos, estaban profanando el templo, siendo, mis hermanos, los sacerdotes los más responsables ante Dios y ante el Señor Jesús, porque ellos eran los encargados de recibir las ofrendas, así como de enseñar correctamente la ley levítica respecto a los sacrificios y lo que esto apuntaba y prefiguraba, que algún día ya no habría más necesidad de presentar sacrificios, porque algún día, y ya en el Evangelio estamos cerca, que ese día va a llegar, que el Cordero de Dios va a ir a la cruz y todo el sistema sacrificial sería abolido. Por favor, mi hermano y mi hermana, vayamos a Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 1 al 3. Jeremías capítulo 7, versículo 1 al 3. Y vamos a hallar respuesta de qué tanto tiempo llevaban los ministros con esas prácticas. Jeremías 7, versículo 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo:
ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Por favor, saltes al versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Dios está exhortando, está juzgando a Israel, porque ha hecho de su templo una cueva de ladrones, llevando a que todo Israel desobedezca a Dios. Hermanos, ya había pasado hace siglos. ¿Y usted sabe, mi hermano, cuál fue la consecuencia de ello? ¿Logra recordarlo? El libro de los Reyes lo narra muy bien. Solamente para que lo tengan, Segunda de Reyes 17 nos cuenta qué le pasó a Israel, que son las 10 tribus, los mantuvo en cautiverio en Asiria. ¿Y qué le pasó a Judá? Años más adelante, Segunda de Reyes 24:14, Babilonia lo lleva a cautiverio. Y mi hermano y mi hermana, ¿qué le pasó al Sanedrín? ¿Qué le pasó al gran templo de Jerusalén? Nuestro rey lo describe en Mateo 24:2. No va a quedar piedra sobre piedra. Dios castiga fuertemente la profanación de su templo. Por favor, vayamos, mis hermanos, a Juan capítulo 2, versículo 13. Juan 2:13 es el pasaje que nos aparece en Mateo 21 como un pasaje paralelo. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Mi querido hermano y mi querida hermana, nuestro rey realiza esta purificación del templo en el primer año de su ministerio y la vuelve a realizar aquí en Mateo 21, a pocos días de ir a la cruz. Es decir, nuestro Señor Jesús purifica 2 veces el templo, o mejor, su templo, su casa, una comenzando su ministerio y otro culminando su ministerio. Ahora, por favor, avancemos al versículo 14 y así introducimos el segundo punto, el poder del rey. El poder de nuestro rey. Mateo 21, versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad Betania y posó allí. Aquí Mateo, mi hermano y mi hermana, resalta el poder misericordioso de nuestro Rey Mesías. Mire por favor lo que hace Jesús, verso 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Algo muy importante para que usted lo resalte. En el templo, delante de todo el Sanedrín, vinieron en el templo ciegos y cojos y los sanó.
Qué grandiosa misericordia, mi hermano y mi hermana. Escuche cómo se describe en el Salmo 103:17. Dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y aquí está la imagen de Jehová, Dios hecho hombre, obrando su grande misericordia. ¿Qué tal les parece, mi hermano y mi hermana, el milagro de sanar a un cojo? Es particularmente especial. Solo Cristo puede hacer tal cosa. Es de dar a un cojo la gracia de que tenga sus dos pies iguales y camine común y corriente, de que sus dos extremidades, sus dos pies estén a la misma altura del piso. ¿Y qué tal el de dar la vista a los ciegos, mis hermanos? Mateo no nos explica qué usó, si usó barro, si fue solamente por medio de su palabra, si usó su saliva, no lo dice. Pero, ¿qué nos dice? Que lo sanó. Se los trajeron en medio de los sacerdotes, en medio de la multitud, y allí nuestro Rey hace este milagro. Sin duda, mi hermano y mi hermana, qué evidencia de su poderosa misericordia para que estos ciegos y cojos sean viendo claramente a Jesús, no como el milagrero, es muy importante, sino como el Mesías, como el Cristo, aquel que muestra lo inmundo del pecado, como lo torcido de sus caminos. Este, mi hermano y mi hermana, es Jesús, es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de David, es el Señor, el Rey que está siendo honrado y alabado, porque cada vez más, mi hermano y mi hermana, cada vez más sus hechos confirman que es el Cristo, que solamente el Hijo de David, Jesús de Nazaret, es el que puede hacer tales señales. Mire por favor versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. Pero antes de que lo leamos, meditemos lo que Mateo narró antes. El día anterior había sido recibido con pompa, con alabanzas, con expresiones de que era el Hijo de David. Mateo 21, 9 y 10 dice que toda Jerusalén se conmovió por tal recibimiento, aunque quizás todos no entendían claramente que era el Cristo, pero sí podían notar que era el profeta de Galilea. Profeta que con sus evidencias debían entender que era el Hijo real de David. Noten aquellos, mis hermanos, que sabían y entendían quién era Jesús, su iglesia pequeña, sus discípulos, y muchos de aquellos a quienes Jesús sanó, como los dos ciegos. Lo especial de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue que los dos ciegos que él sanó a la salida de Jericó, Mateo 20:30 y Mateo 20:34, venían con él. Ahora sí, por favor, lea el versículo 15, Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Pero por qué se indignan estos hipócritas, mis hermanos? Él purifica su casa, Él purifica su templo. Y algo interesante, nadie, ni siquiera ni un sacerdote, ni un escriba, ni un fariseo, ni un soldado del templo, ni un soldado romano lo detuvieron. Es porque la conciencia los acusaba. Nadie detuvo al rey limpiando su templo. Los religiosos judíos vieron las maravillas de Jesús. Sanó a ciegos y sanó a cojos.
Los religiosos judíos escuchaban a los muchachos aclamando a Jesús: Hosana al hijo de David, Hosana, salva por favor, salva, te lo ruego. Ya se había escuchado también ese mismo clamor en la entrada triunfal, en Mateo 21:9. Este Hosana se repetía una y otra vez, tanto en el templo como en la entrada triunfal. Lo paradójico, mi hermano y mi hermana, es que los escribas no podían esperar nada más. Ya todo lo que decía el Antiguo Testamento ya se había cumplido en nuestro Rey. Señales, maravillas, prodigios. Estos fariseos, escribas y saduceos estaban como a los que el Señor Jesús sanó: ciegos, estaban sordos, estaban mudos, mancos, cojos y, si fuera poco, muertos espiritualmente. Eran sepulcros blanqueados que resplandecían por su incredulidad e hipocresía. Por eso nuestro Rey les tiene preparada su sermón en el capítulo 23. Les dice 23:33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo podrán escapar de la condenación del infierno? Aquí, hermanos y hermanas, debemos ustedes y yo meditar sinceramente. Qué ciegos, qué sordos y mudos somos cuando vivíamos mirando, escuchando y hablando lo que nuestra naturaleza pecaminosa le encantaba. Qué mancos y cojos somos cuando caminamos cada día en el deleite de nuestra mentira, nuestros robos, nuestros actos inmorales. Pero alabado sea Dios, porque así como el fariseo Nicodemo y José de Arimatea dejaron de ser sepulcros blanqueados, también muchos de los que estamos aquí hemos sido regenerados por la fe en el Hijo de Dios. Por eso usted, que tiene sus sentidos y su corazón muerto espiritual, queridos hijos y queridas hijas, queridos amigos, querido visitante, usted que tiene sus sentidos y su corazón muerto espiritualmente, venga a Jesús en arrepentimiento y fe. Únase a los que hemos creído en Jesús, que es nuestro Rey eterno, que volverá en gloria a gobernar con justicia. Por favor, mire de nuevo Mateo 21, 15 y 16. Mateo 15 y 16. Jesús cita el Salmo 8:2, enfocándolo hacia él mismo. Jesús ya nos había enseñado para él que eran los niños en Mateo 18:2 y 19, que su pequeñez, su inmadurez y su necesidad de ayuda mantiene abierto el camino para el amor paternal de Dios. Tristemente, los religiosos judíos leían el Salmo 8, lo enseñaban, pero no comprendían que este clamor humilde de niños, así como de jóvenes, era para Jesús, evidenciando y confirmando que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Rey. Ahora, por favor, miremos el versículo 17, Mateo 21, 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí, porque en Betania, recuerden que allí vivía Lázaro. Juan 11:1 no lo identifica. Lázaro, al que Jesús amaba y había resucitado, vivía con Marta y María, aquella piadosa mujer que lo ungió con un perfume costoso semanas atrás. Lucas, mis hermanos, Lucas 19:47 agrega que Jesús enseñó no solo el lunes en el templo, sino los demás días, porque todo el pueblo que lo oía en el templo estaba admirado de su doctrina.
lo escuchaban atentamente, porque entendían, mis hermanos, que era el Mesías. Termino con 3 aplicaciones, mis hermanos. Primera, nuestro rey se indignó por la perversa corrupción del sacerdocio hebreo. Querido hermano, ¿ya tiene la respuesta que le pedí? ¿Ya pudo recordar, meditar y confesar todos sus pensamientos, palabras y acciones que son repugnantes delante de nuestro santo Dios? ¿Ya empezó reconociendo su Alzheimer crónico frente a lo que Dios espera de usted y de mí, que hagamos hoy en su día aquí en la iglesia? No es difícil. El que nos pide orar y sacrificar. Orar, 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 ofrendar, devolver, entregar, presentar sacrificios a nuestro Cristo. Una segunda reflexión, mis hermanos. Recuerde que todos somos sacerdotes de Cristo. Medite, por favor, pacientemente. Reflexione detalladamente. Hagamos memoria cada uno como sacerdotes del Rey. ¿En qué estamos robando a Dios? Porque eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a los del Sanedrín. Ustedes, doctores, ustedes sacerdotes, son ladrones y víboras. Eso le dijo a los de Sanedrín en el templo. Mi hermano y mi hermana, ¿en qué usted y yo le estamos robando a Dios? ¿Usted le estará robando la gloria que es para Él? Esa gloria que solamente merece Cristo, ¿usted la está recibiendo? El servicio que usted debe tributarle, ¿usted lo está empleando en trabajar, trabajar y trabajar, haciendo plata para sus deleites efímeros? ¿En qué le está robando, mi hermano y mi hermana? ¿Serán sus ofrendas económicas? Usted solamente se queda satisfecho con dar el diezmo, pero nunca es capaz de dar más del 10. Nunca es capaz de dar una ofrenda voluntaria al Señor. Última aplicación, mis hermanos. Por favor, vayamos a Jeremías capítulo 7, versículos 5 al 10. Jeremías 7, versículos 5 al 10. Querido Hijo de Dios, hermano y siervo del Rey, nuestro Padre esta tarde nos dice: mejoremos nuestros caminos. Versículo 5, Jeremías 7:5. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incesando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Querido Hijo de Dios, hermano y siervo del Rey, por favor, no indignemos más a nuestro santo Mesías, que tiene ojos como llamas de fuego. Oremos. Santo Señor, Santo Padre, tú en este día, mi Padre Celestial, nos has hablado claramente, mi amado Señor, frente a la adoración que tú esperas en tu casa, en tu día,
y hemos sido hallados culpables, mi Padre Santo. Te robamos, mi Padre Santo. Robamos tu gloria, te robamos en el servicio, te robamos en las ofrendas. Santo Señor, somos infieles. Tú has hablado claramente en Jeremías, tú los castigaste, tú hablaste claramente por medio de tu Hijo Jesús y los castigaste. Santo Señor, nos amparamos en el sacrificio completo de Cristo en favor de tu pueblo y te suplicamos que permitas que confesemos nuestras faltas, que corrijamos nuestro camino, que mejoremos lo que tú esperas de tu pueblo, sacrificios espirituales limpios, ofrendas abundantes. Santo Señor, por tu Espíritu, muévenos a conformarnos a Cristo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.